¿Cómo estamos? Bendecidos y en victoria. Qué bueno que se ve. Dice que vamos a leer una Corintios 10. ¿Lo tenemos? Quiero que tengamos en esta palabra que nos da el Señor esta mañana. Eso de 1 Corintios 10 se refiere a la gente que recibe la misma palabra. No crean que cuando ese pueblo salió de Egipto recibieron una palabra diferente, recibieron la misma palabra todos. Es como nosotros aquí. ¿Estamos recibiendo las mismas palabras? Todos. ¿Estamos entendiendo? Pero no todos aplicaron esa palabra a su vida. Y eso es lo que quiero que vayamos entendiendo. 1 Corintios 10, 1 en adelante. Mira lo que nos dice. Porque no quiero, hermano, que ignoréis que nuestros padres todos vivieron bajo la nube y todos pasaron el mar. O sea, todos estuvieron en lo mismo. El mar. Y todos entonces fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. No habla de nada de comida, habla de alimento espiritual. No es que a uno le dio una cosa y a otros le dieron otra cosa. No, todos hemos comido el mismo alimento espiritual. Hay una parte que dice ahí una parte donde dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Por qué? Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Hay gente que de repente va a estar, hay gente que no va a estar. Ayer estuvimos en el negrito, salimos como a las 12 de la noche, y dijimos que era temprano para buscar el futuro. Pero yo me alegré, Señor, porque miré una persona. Esa persona se congregaba ahí y había dejado de congregarse. Y la encontré un día en un supermercado ahí y me dijo ciertas cosas. Ahí empezó a hablar ciertas cosas, pero yo no opiné porque yo en primer lugar que soy para hablar con los demás. Entonces me alegré en el Señor porque ayer ya no vi nada de él. Entonces implica que de repente tenía una mala manipulación, una mala información, pero él salió, o sea, pero regresó. Entonces implica que sí era desde él. Entonces ahí estuvimos gracias al Señor. Entonces quiero que entendamos que todo el mundo recibe esa misma palabra. Usted puede ver, Judas anduvo con el Señor y recibió la misma palabra que se recibió Juan, que recibió Pedro, que recibió Felipe y todos los que anduvieron con el Señor. Pero ¿qué pasó? Que no hizo el mismo efecto en Judas. Entonces quiero que entendamos que es necesario. Y todos comieron ese mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, dice, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era ahí dice, pero es Cristo Jesús. Entonces debemos entender que no es que bebieron comieron una manera diferente, no, comieron todos, lo mismo para el Señor a todos, pero no todos han querido cambiar, no todos han querido recibir, como decía el Señor a través de la hermana. Ella le tocó ir a unas congresos de esa cosa que sinceramente le digo que yo casi no veo. ¿Pero por qué? Porque sé que están en el mismo lugar, que no han cambiado absolutamente nada, porque están más por cosas motivacionales. Yo no encuentro a Jesús en ningún lado. Por ejemplo, cuando le dijo Pedro, tú eres tu palabra, yo no encuentro a Jesús decir, ¿y cómo quieres que me diga para que no se incomoden? O para que se agraden. No. Lo que él decía era, además de lo que le digo a él, no le digo, ¿será que se va a ir? ¿Que quieres que ustedes también? Así me dijo María. Entonces quiero que entendamos que Jesús siempre dijo, el que tiene oído es para oír. Y el que no quiere oír, que no. O sea, fue muy
en un lado que no la quiere recibir, eso es otra cosa. Pero la palabra es la misma y en otro momento dice, pero es que así me la quiero explicar de esta manera. Es la misma. O sea, había en sus momentos disposición y había momentos que no. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos, ¿qué nos dice el Señor? No se agradó el Padre, por lo cual se quedaron postrados en el desierto. Pero ¿por qué no se agradó el Señor? Si también venía con ellos. Es porque ellos siempre estuvieron en desobediencia. Es porque ellos siempre estuvieron en desobediencia. Es porque ellos nunca quisieron tener un arrepentimiento. Entonces por eso no pasaron, por eso tuvieron esos 40 años en el desierto. O sea, para evitar eso, había que estar en obediencia. Repito, ¿dónde estaba? En el 6. Pero de los demás de ellos no se agradó el Padre, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Pero ¿por qué no salieron? Por la falta de arrepentimiento. La cárcel no fue hecha para los obedientes, fue hecha para los desobedientes. Las leyes no son hechas para los obedientes, no, es hecha para los desobedientes. Póngame ahí antes de continuar con el 6. Sería Romanos 6:3. Son unos textos que tengo. Romanos 6:3. ¿Qué pasó? Ahí. 3, 6. Romanos 6:3. Ahí. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Y si hemos sido bautizados en Jesús, como en Gálatas también 3:27, entonces nosotros debemos de ser unas personas completamente diferentes. Debemos de ser personas nuevas. Debemos de olvidarnos, como dice el hermano, de las cosas del mundo o de la carne. Entonces ya no podemos estar queriendo vivir igual que el mundo, porque entonces no agradaríamos al Señor. Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay ni judíos ni griegos, no hay esclavos ni libres, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno solo en Cristo Jesús. Un Apocalipsis 2:17. Ya vamos a continuar, solo quiero. Entonces debemos de saber que si el Señor está en nuestra vida, enteramente nosotros debemos de ser personas diferentes. A mí no me van a ver, gracias a Dios, por decir dónde está la simografía o el chisme, ¿verdad? Eso ya no es para mí. Y si sé que no es para mí, sé que no me abono en absoluto, ¿para qué puedo estar en eso? ¿Para qué? El que tiene oídos, para que miremos que esa es la palabra que el Señor tiene. El que tiene oídos, oiga, dice lo que el Espíritu dice a la iglesia, lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Somos nosotros. Lo que el Espíritu le dice, si eso está bien o eso está mal, el Espíritu está para redarguir, el Espíritu está para guiarnos a la verdad. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia: al que venciere, daré a comer del maná escondido, esa palabra escondida, y le daréis una piedrecita blanca en la piedrecita escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Ahí mismo en Apocalipsis 2:7. Entonces debemos saber y entender que nosotros debemos estar con ese oído atento para escuchar. Estaba, le doy la gloria al Señor que acabó porque solo ahí cerca de donde nosotros vivimos han estado robando casas
y donde nosotros no hay unos 4 rollos de aquí por el año. Para adorar al Señor, que le digo, bueno, si lo único que estaba en Los Ángeles, porque le digo que era nadie más. Nadie queda ahí. El que tiene, vuelvo a repetir, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, vuelvo a repetir, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Entonces debemos de saber un número 26. Debemos de saber que nosotros debemos de estar, si nosotros estamos en obediencia, si dice el Señor, si Él está con nosotros, ¿quién? Contra nosotros. O sea, si estamos dando oraciones, pues clamemos al Señor, porque Él dice que hay que pedir. Número 26, 65. 65. 65. Porque mi padre había dicho, de ellos morirán. ¿A dónde? Pero ¿quiénes morirán en el desierto? Los desobedientes en el desierto. Y no quedó varón de ellos, sino dice que solo quedó Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Enón. Entonces, ¿quiénes fueron los que quedaron? Los obedientes, los que creyeron. ¿Quiénes son los que crecieron? Los desobedientes. Los desobedientes. Entonces debemos estar siempre en esa misericordia. 1 Hebreos 3:17. Entonces ya vemos que el problema no está con la obediencia, sino con los desobedientes. O sea, el problema no lo tiene el Señor, sino los tienen los que no quieren obedecer. ¿Y con quiénes estuvo el que disgustado 40 años? No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. O sea, ¿quiénes son ellos? Los que no se arrepintieron. Los que no se arrepintieron. Los que no se arrepintieron. Yo recuerdo, yo creo que yo ni por esta se ha de recordar, yo recuerdo que mi mamá siempre le decía, tenía algo a mi tío Ángel, y decía, ¿y acaso se lo decía? Entonces siempre lo manejaba. ¿Pero por qué lo manejaba? Por la desobediencia. Porque quiero que entendamos que lo mismo sucede en el Señor. Cuando hay desobediencia, entonces va a haber problema. No fue eso por los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. ¿De quiénes no quedaron en el desierto? Los que se arrepintieron. Porque el Señor únicamente solo nos demanda una cosa, y es un corazón contrito y humillado ante el Señor. Continuemos porque nos faltan 2 problemas. Estamos en el Hebreo, en 1 Corintios 10, creo que íbamos por el 7, 6, por ahí. Se pasó. Por ahí. Entonces debemos de entender que pero de los demás de ellos se nos agradó mi Padre, por lo cual quedaron postrados. ¿A dónde? En el desierto. ¿Qué significa quedar postrado? Es que no pudieron pasar. ¿Qué significa quedar postrado? Es que no van a heredar la vida eterna, sino que van al infierno. ¿Vamos claro? Pero lo importante del Señor que siempre nos ha mostrado, más estas cosas sucedieron como ejemplo, ¿para qué? Nosotros, para usted y para mí, o sea, para que sepamos que si hemos desobedecido y no nos arrepentimos, pues entonces no van a llegar a la vida. Se van a quedar en el camino o en el desierto. Para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaban. Por ejemplo, hay unos que peleaban constantemente con Moisés y Aarón. Entonces codiciaban. Entonces nosotros debemos estar como agradecidos siempre con lo que el Señor permite. Codiciarlo. Ni seas que idolatras. Quiero que entendamos que cuando el Señor habla de idolatría, generalmente, ¿a dónde se va uno? A la iglesia, no necesariamente. Hay idolatría, sí. Pero idolatría, el Señor se refiere a cualquier cosa que le quite en primer lugar a Él. Puede ser su esposa, puede ser su esposo, puede ser su hijo, puede ser su trabajo, puede ser su vehículo, cualquier cosa que le quite en primer lugar. Así que ahorita cuando venía en la mañana, no sé por qué, me venía manejando y volví a ver a un lado, y vi una señora así, de madrugada lavando el carro.
Pero así estamos nosotros en la Biblia. Ni seas idólatra como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó y se fueron a comer y a beber y se levantaron a jugar. Cuando el Señor habla de esto, según está escrito, se sentaron y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantaron a jugar. Es cuando Moisés fue a traer las tablas sobre los mandamientos que el Señor lo tuvo ya 40 días. Cuando él regresó, encontró a ese pueblo bebiendo, comiendo, me imagino que en un Sodoma. Y el Señor, en ese momento, cuando Moisés tiró las tablas, murieron 23,000 personas. En ese momento, puedo decir la palabra, mira lo que dice el capítulo. Dice así, yo lo como algunos de ellos, según está escrito, se sentaron al pueblo, se comer y a beber, y se levantaron a qué? A jugar. Oiga bien, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y ahí dice bien, y cayeron en un día 23,000. 23,000. ¿Pero por qué cayeron? Por la desobediencia. Por la desobediencia. Entonces tengo que saber que es necesario estar en obediencia, como decía una hermana, y lo he dicho cientos de veces, y lo voy a seguir diciendo, que decía, mi padre no me ha dejado solo, porque yo siempre hago las cosas de a él. ¿Qué significa eso? Es estar en obediencia. Sí, dice ni forniquemos, cuando la gente tenga otra cosa, fornicaron. 9. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Cuando les mandó ese pueblo, si ustedes han leído, solo salía de uno y al siguiente día estaban metidos en otro. Al siguiente día no ya tardaban un mes, no. Al siguiente día entonces vino el Señor y les mandó una serpiente. Cuando el Señor manda situaciones que Él no es que las pone, sino que permite que se pasen, y únicamente solo es para una cosa, para que procedamos a la arrepentimiento. Pero la gente no quiere. Y entonces el Señor mandó esas serpientes, y cuando el Señor dice serpientes ardientes, aparecen en la parte ahí. Entonces cada persona que era picada, moría. Entonces vino Moisés en su momento, empezó y clamó, y el Señor le dijo, bueno, haz una serpiente de bronce, que es la misma que sale en las ambulancias, en los hospitales y en todos los lugares de centro médico. Esa es la serpiente. Entonces, pero ¿cuál fue el problema de este pueblo? Solo lo picaban y miraban a la serpiente y ellos las sangre. Pero ¿qué pasó después? Una vez que Moisés murió, esta gente entonces ya no se iban al Señor, sino que a la serpiente. Entonces, idolatrizaron a la serpiente. Entonces, en ese entonces, tengo entendido a través de la palabra que Josué destruyó la serpiente, porque ya la gente se iba a la serpiente y no al Señor. 10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les aconteció como que, vuelvo a repetir, como ejemplo, y está escrita para amonestarnos, dice bien, a usted y a mí, a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces debemos de saber que nosotros debemos de estar haciendo las cosas que al Señor le agrada. Si nosotros estamos agradando al Señor, pues todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Y vamos ya por el 12. No sé si lo levanto un poquito, por favor. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Casualmente tocaba con unos hermanos allá ese tema, fuera del momento que tuvimos un receso, y hablábamos de eso. Y en su momento el Señor me quería decir, mire, nosotros no podemos estar firmes si no es el Señor en nuestra vida. Porque solo no podemos. Decir, no, yo puedo. No. Solo es a través de Él.
humana, que no sea humana. Pero fiel le dice el Padre que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. Yo les decía, porque esa palabra también se la dio el Señor a los hermanos allá. Yo les decía, repito, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. No, yo les decía, miren, lo que está cobrando es la factura de lo que hemos hecho. ¿Y por qué no te va a venir algo más? Porque te vas a cobrar únicamente lo que has hecho. O sea, no te van a cobrar otra cosa, no te van a cobrar de otro, no te va a poner más el Señor, sino sencillamente vas a pagar eternamente lo que tú debes o lo que yo debía. ¿Estamos claros? No se han sobrevenido sin ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es el Padre que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. Usted no va a pagar más de la cuenta, usted va a pagar lo que debe. Y luego dice, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Y cuál es la salida de un cristiano cuando tiene problemas? Cristo Jesús, es alzar sus ojos al cielo. ¿Cuánto tiempo estuvo Sara esperando? 25 años. Entonces el día que ella creyó, el Señor, como dice, le quitó esa carga. ¿Cuánto tiempo estuvo el reina con nosotros? 7 años. ¿Y qué fue lo bueno que tuvo que hacer? Alzar los ojos al cielo. Solo eso. Entonces reconocer. Y así si podemos ver, la mujer del flujo de sangre, cuánto tiempo estuvo, 12 años, y cómo hizo para restaurarse. Ir a Jesús. ¿Quién es el camino? Jesús. ¿Quién es la llave? Es Jesús. ¿Quién es la puerta? Es Jesús. Entonces sabemos que tenemos el abogado, como dice. Por tanto, mis amados míos, huir de la idolatría, pero no solo vamos a mencionar de la idolatría, huir del pecado, huir de la maldad, huir de estar haciendo lo que no agrada al Señor, y empecemos a hacer las cosas que son agradables al Señor. Como se hace, como sensatos os hago juzgar vosotros, dice lo que digo, o sea, si está bien o está mal, ¿me entienden? Y luego quiero que vamos a ver esta parte que habla también como de la comida, de la cena, más o menos así, que la gente la pasa haciendo muchas veces. Miren, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que dicen? Por decir todos los días en la iglesia, que dicen el carne es el cuerpo. No, la palabra no dice, no es. Miren, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Pero eso lo pasan haciendo constantemente. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el secreto, el pan, nosotros, con ser muchos y somos el cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. ¿Quién es el pan? ¿Quién es la cabeza? Es Cristo Jesús. Correcto, es Cristo Jesús. ¿Bien? Correcto, sí. Siendo uno, solo es el pan, nosotros al ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. La palabra. Mirad, dice a Israel según la qué? Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios, lo que dice, no son participantes del altar. ¿Qué digo pues? Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Sabemos que los ídolos nada son. No hacen bien ni mal, la palabra lo dice, pero quiero que lo manifiestan en el 20. Pues ya bien, para que sepa, cuando hacíamos eso antes, va. Miren el 20. ¿Qué digo? No, lo dice. El 20. Antes digo, no lo digo yo, lo dice la palabra, que los gentiles, veamos, sacrifican a los que no es a Dios, no es al Padre. ¿A quién se los sacrifica? ¿Se lo hacen? Ante Dios que
lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifica y no al Padre. Y no quiero que vosotros nos hagáis que partícipe con los demonios. Hay que tener mucho cuidado con todas las situaciones, esas situaciones que la gente ve. Lo que hacen es sacrificio, la palabra lo dice, a los demonios. Y luego nos dice el Señor en el 21, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. O servimos al Padre o servimos a Satanás. Entonces, pero a los dos no se puede. No se puede tapar un sombrero, dos cabezas. Entonces, o sirve a Satanás o sirve al Señor. Antes digo, dice que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis participantes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O estás con uno o estás con otro, porque como leímos el viernes en Samuel 28, creo que era 15 o 16, no me acuerdo, donde le dice Samuel que él se ha constituido, el Señor se ha constituido enemigo de Samuel. ¿Por qué? Por la desobediencia. Luego leemos al final de Santiago 4:4 que dice: oh adúltera, ¿no sabes que el que agrada el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo del Señor? Entonces sabemos que no podemos estar. Estamos en un lado y en otro, pero el Señor no se puede jugar. 22. O provocaréis, dice el Señor, al celo como más fuerte que Él. Sabemos que el único fuerte, soberano, poderoso es el Padre. Y luego dice, terminamos con el 24, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque a su propio bien, sino el de los demás. Entonces sabemos que el primer mandamiento, amar al Señor